homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana y de verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes esta palabra y ya estamos prácticamente al final del primer mes, el 23. Esta celebración va a ser para el día 23 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. Y bueno, las lecturas nos van a invitar a expresar, a sentir que Dios, su palabra se cumple en lo ordinario, en lo cotidiano de nuestra vida. Así que, hermanos y hermanas, gracias por darme su tiempo, gracias por abrir su corazón a esta palabra. Esperemos que encuentren consuelo, encuentren paz. Así que el Evangelio, como todo el Evangelio que vamos a estar leyendo en este año litúrgico, está basado en Lucas y hay un recorte por aquí porque primero comienza Lucas capítulo 1:4 y después nos proponen reflexionar sobre el 4:14-21. Así que el Evangelio está tomado del capítulo 1, del 1 al 4 y después del capítulo 4, versículo 14 y 21. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares, luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Espíritu me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando nuevamente el rollo, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumplen estas escrituras que acaban de oír. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ustedes pudieron ver o escuchar cómo el Evangelio se lee un poquito abrupto, porque les decía que está tomado del capítulo 1, del versículo 1:4, y después se brinca al capítulo 4, verso 14-21. En la primera parte, a Lucas se le conoce también como el historiador, porque pretende, según Lucas, nos dé el motivo por el cual él ha escrito su evangelio. Regularmente los autores siempre, uno cuando va a escribir, uno da su propósito y dice: bueno, yo escribo porque hay algo que falta o no se ha tomado en cuenta este aspecto, y todo lo hacemos para también dejar a entender a nuestro público, a nuestra audiencia, desde dónde estamos escribiendo, cuáles son mis preocupaciones a la hora de abordar un dicho tema. Los otros evangelios parece ser que no nos dieron explícitamente sus motivos, sus razones por la cual escribían. Y Lucas parece ser que, como buen historiador, él sí nos deja saber. Y empieza con esta idea
de excelentísimo Teófilo. Y fíjense que después, otra vez, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, nuevamente aparece la figura de Teófilo. Y fíjense, les voy a leer literalmente lo que dice Hechos de los Apóstoles, versículo 1. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Bueno, así comenzaba. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas eran una sola obra. Pero en algún momento muy temprano se separaron y parece ser que el autor vio la necesidad de volver a hacer una introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles, trayendo la figura de Teófilo. Ahora sí que, como dijo don Teofilito, por aquí en México dicen, en esta región, ¿verdad? ¿Y quién era Teófilo? ¿Sería un personaje real? ¿O fue una creación literaria? ¿Sería un personaje histórico? ¿Qué finalidad tiene Teófilo? Y bueno, las hipótesis de las personas que creen que Teófilo era un personaje real, regularmente interpretan o dicen que probablemente Teófilo fue el que patrocinó la obra de Lucas. Era muy común en el siglo I, ya no es tan común, ¿verdad? Ahora uno anda buscando patrocinadores. En el siglo I era muy común que gente adinerada, que gente rica, familias de renombre, patrocinaran o apadrinaran a una persona que tenía talento, pero no tenía dinero. Entonces muchas personas creen que probablemente Teófilo fue la persona que apadrinó a Lucas para que escribiera la obra. Y también era muy común que los escritores, los artistas, los pintores, le dedicaran la obra a sus patrones, ¿no? A sus padrinos. Entonces, en este caso, Lucas estaría dedicando la obra a su patrón, al que le proporcionó el dinero, porque la gente tiene que dejar de trabajar para escribir. Y en agradecimiento, Lucas está reconociendo entonces esta obra de Teófilo. Ahora no tengo yo la certeza, yo les estoy mostrando, les estoy diciendo lo que la gente cree que probablemente esté detrás de este personaje de ilustre Teófilo, porque ya después no vuelve a aparecer. Lo que yo veo, primeramente, Lucas tiene una gran preocupación de poner su evangelio en orden, y ahorita vamos a ir a ver un poquito. Segundo, si ustedes me preguntan a mí, si yo creo que Teófilo fue un personaje histórico, yo probablemente les voy a decir que no. También dentro de la literatura específicamente, uno puede crear personajes imaginarios o literarios con un sentido de dar a conocer algo. Por ejemplo, si ustedes leen la obra de Gabriel García Márquez y comienzan a adentrarse en el mundo mágico de Macondo, Macondo es este lugar simbólico donde se desarrolla toda la obra de los actores principales, de los Buendía, Úrsula, Aureliano Buendía. Ahora, ¿serán históricos estos personajes? Pues probablemente no, pero en la mente de Gabriel García Márquez los crea con un sentido de dar a conocer algo. Bueno, en los evangelios también aparecen figuras que uno puede por lo menos especular que a lo mejor fueron figuras literarias que tienen una finalidad concreta y específica. Si el personaje de Teófilo
no fue histórico, ¿por qué Lucas creó este personaje ficticio? Teófilo significa amante de Dios o amigo de Dios. Y muy probablemente esté jugando con el nombre para decir todas las personas que lean esta obra pueden ser los teófilos, los amantes, los amigos de Dios, los amados de Dios. Así que a lo mejor puede ir por ahí la explicación del querido Teófilo. Algo muy similar que sucede también, por ejemplo, con la figura del discípulo amado, que aparece en el cuarto evangelio. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo si el discípulo amado era Juan? Bueno, lo dejamos así, porque ahorita estamos comentando al querido Teófilo. Entonces, muy probablemente Lucas esté diciéndole a toda la gente, aquí les traigo un evangelio, buena noticia, a todos los teófilos, a toda la gente que quiera adherirse, que quiera tener esta buena relación con Dios. Imagínense, por eso podemos sentirnos teófilos, teófilas, amantes, amigos de Dios, si escuchamos y si hacemos lo que Dios quiere, ¿verdad? Y luego te da el motivo. Lucas entonces reconoce que hay otras tradiciones de evangelios, pero desde el punto de vista de Lucas, todavía la buena noticia no está completa. Hay otros elementos. Probablemente circula ya el Evangelio de Marcos. Hay toda una tradición oral ya de lo que Marcos había escrito. Y bueno, el pobre Evangelio de Marcos casi que a mucha gente no le parecía muy bien, ¿no? Porque el Evangelio de Marcos pues no tiene ni la infancia narrativa, no tiene ni tampoco historias pospascuales, y la gente dijo, como que este Evangelio de Marcos nos deja con un sabor agridulce, como que la historia de Jesús no está completa. Y bueno, también había el rumor que el Evangelio de Marcos no era un evangelio en orden, que lo compuso en orden. Y Lucas dice, hay otros que han intentado realmente escribir todos los relatos que se han verificado, el querigma, pero lamentablemente desde el punto de vista de Lucas dice no lo han hecho en orden, cronológicamente, no lo han hecho con el rigor de la ciencia. Y así que Lucas imita a los grandes historiadores del siglo I y también del anteriores, también como Heródoto, el padre de la historia, donde para escribir sus obras comenzaban justamente situando a sus personajes o diciendo los motivos por los cuales iban a escribir. Entonces Lucas parece ser que entra dentro de esta dinámica para decirles, bueno, tenemos otros evangelios que andan circulando, pero no en orden, pero no cronológicamente organizados, claro, desde el punto de vista de Lucas. Y lo que Lucas dice, ahora yo les voy a poner este evangelio, este compendio de la vida de Jesús en orden para que ya se eviten los malos entendidos. Y por eso comienza diciendo, muchas tradiciones han transmitido y habla de los que fueron testigos oculares. De las personas que fueron testigos oculares, esto va a ser muy importante, de aquella gente que vivió, escuchó las palabras directamente de Jesús, conoció a Jesús personalmente. Esos son los testigos oculares, y esos testigos oculares probablemente ya toda esa generación ha desaparecido. Y Lucas entonces recoge esa tradición tan rica de los testigos oculares y la va a poner por escrito. A veces la gente dice, si yo hubiese estado con Jesús, si yo hubiese sido un testigo ocular, seguramente que mi vida hubiera cambiado, a lo mejor yo le hubiera creído. Porque a veces la gente no se explica, dice, ¿cómo es que los fariseos no le creyeron a Jesús? ¿Cómo es que estos grupos lo condenaron? ¿Cómo es que...? Bueno,
porque ya lo estamos viendo desde hace 2000 años, pero si tú estuvieras en la época de Jesús y ves a un pobre campesino del norte de Galilea que aparece sin pompa, que aparece simplemente como un humano más y comienza a hablar de una manera muy particular, pues a lo mejor vas a decir, ¿y este de dónde viene? ¿Quién es? Porque regularmente así somos los humanos, queremos signos, queremos milagros para poder creer. Bueno, entonces para Lucas parece ser que va a rescatar esa tradición rica de las primeras personas que convivieron con Jesús. Hermanos y hermanas, nuestra fe no está basada en ser testigos oculares porque nadie vimos a Jesús. Nuestra fe está basada más bien en la prédica de hermanos y de hermanas que trajeron el evangelio, que dieron la buena noticia y que esta noticia nos ha llegado hasta el día de hoy. Hace muy poco, tratando de dar un curso de Sagradas Escrituras, de introducción a las Sagradas Escrituras en un lugar de Estados Unidos, pues a la gente no le pareció mucho. No le pareció mucho porque yo les decía que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que ningún texto de la Biblia fue escrito para uno. Las cartas de Pablo no fueron escritas en primer lugar para mí. Fueron escritas para una comunidad concreta, específica, que tenía ciertos problemas. Este evangelio, bueno, si nos vamos por la hipótesis de que Teófilo es un personaje histórico, este evangelio sería dedicado a Teófilo e iría para Teófilo. Aún con todo y esto, este evangelio fue dedicado para una comunidad que llamamos la comunidad de Lucas, que tenía una problemática concreta, específica, que le estaba costando trabajo entender el mensaje de Jesús, si se quedaban encerrados en sí o se abrían a los gentiles, ¿verdad? Posteriormente, gracias a la fe, a las vivencias, a las creencias, de ir transmitiendo fe a otra generación, pues nosotros nos podemos incorporar dentro de esa cadena que ha recibido la buena noticia, no directamente de Jesús, sino que ha venido de generación en generación. Y la podemos hacer nuestra y podemos decir, bueno, yo también, como les decía en un principio, me puedo sentir Teófilo siempre y cuando abro esta palabra de Dios, le doy gracias a Dios por tener acceso a su palabra y querer vivir como Dios quiere. Bueno, entonces, pero a la gente a veces le espanta esto y uno al final del día se queda, bueno, pues que sigan con sus creencias, que sigan creyendo en lo que ellos piensan, pero no porque yo crea de una manera quiere decir que el movimiento de Jesús o la palabra de Jesús no se viene enriqueciendo con los estudios que se están realizando, ¿verdad? Entonces, estos testigos oculares también fueron predicadores de la palabra. Y probablemente Lucas lo que hace es recoger todas esas experiencias. Recuerden que primero fue la tradición oral, personas que comenzaron a comentar acerca del evento de Jesús. Este evangelio se escribe alrededor de los años 80. Toda una generación de los testigos oculares probablemente ya no exista y Lucas está recogiendo tradiciones orales para ponerlas dentro de su evangelio. Y las está organizando. Y entonces sabemos que Lucas es una persona, por su evangelio, sabemos que es una persona educada, bicultural, entiende perfectamente la cultura griega y la cultura palestina. Y también parece ser que es una persona de un contexto urbano. Sus palabras, sus parábolas, sus imágenes, parece ser que van en el contexto urbano. Muy pronto, bueno, los anuncios vienen después, muy pronto vamos a ofrecer el Evangelio de Lucas. Vamos a ofrecer, para entender mejor este Evangelio, un estudio sobre el Evangelio de Lucas. Ahorita lo que estamos ofreciendo es
el estudio del libro del Apocalipsis, porque mucha gente me lo ha pedido, así que regístrense en www.ibicla.org. Allí nos encuentran, ya tenemos bastante gente registrada, ya vamos a comenzar el lunes, así que por favor, hermanos y hermanas, todavía están a tiempo, regístrense y aprendan los misterios del libro del Apocalipsis, que son misterios de vida, llenos de esperanza. Bueno, Lucas parece que recoge todas estas tradiciones orales, las va agrupando, las va corrigiendo, y dice que ha resuelto escribirlas por orden para que reconozcan la solidez de las enseñanzas. Fíjense que también en la antigüedad, los movimientos que aparecían, lo nuevo causaba sospecha. Todos los grupos que aparecían siempre eran vistos así como no muy bien, no muy queridos. ¿Por qué? Porque para aquella cultura lo que tenía fundamento, solidez, eran las instituciones antiguas, las religiones antiguas. Por ahí Lucas, cuando va a hablar del nacimiento de Jesús y también del nacimiento de Juan, va a ponernos en el contexto histórico, nos va a dar los nombres de quién era tetrarca, quién era gobernador y quién eran los sumos sacerdotes cuando Juan Bautista y Jesús nacen. Entonces, ¿con qué finalidad lo hace Lucas? Con la finalidad de dar datos históricos, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, el Evangelio se encarna en una historia, en una cultura. Jesús mismo nace dentro de una historia, de una cultura. Y por eso es que tenemos que ver este Evangelio como buena noticia dentro de nuestra propia historia. Acontece en el aquí y en el ahora. No es un evangelio, no es un reino que va a ser cuando la historia termine o cuando se acabe el mundo. Tendríamos que ir cambiando de pensamiento, porque lamentablemente todavía pensamos que la buena noticia es para cuando uno se muera, ¿verdad? Y una vez que Lucas entonces nos da el motivo por el cual escribió su evangelio, la liturgia nos pasa prácticamente, se brinca toda la infancia narrativa y comienza el ministerio de Jesús. Y este ministerio de Jesús que va a comenzar alrededor de toda la provincia de Galilea, enseñando en la sinagoga. ¿Dónde está la gente? El evangelio tiene que proclamarse, vivirse donde está la gente. Jesús va a donde está la gente. Dice que vuelve de Galilea con la fuerza del Espíritu. Para Lucas va a ser bien importante la figura del Espíritu. Incluso, acertadamente, muchos biblistas llaman a este evangelio el evangelio del Espíritu. Pero hay que entender el Espíritu de una manera real, de una manera vivencial. No reduzcan al Espíritu a experiencias del Espíritu Santo, en que hablar en lenguas, en que no sé qué, en que desmayos, en que sacar demonios. La finalidad del Espíritu de Dios es que toda la humanidad entienda que el Hijo amado ha resucitado, que está trabajando y que no acompaña y que nos envía su Espíritu, que es vida, que nos va guiando, que nos va invitando a abrir fronteras, a aceptar a la otra persona. En el Evangelio de Lucas, todo el mundo está lleno del Espíritu. María queda llena del Espíritu, Isabel queda llena del Espíritu, Zacarías queda llena del Espíritu, Jesús queda llena del Espíritu, Juan queda llena del Espíritu. Y bueno, este Espíritu anda de un lado para otro, abriendo fronteras, incluyendo personas, y así debería de ser la función de entender el Espíritu de Dios. El Espíritu que da vida, que nos invita a vivir en verdad, en justicia. El Espíritu que no se reduce a una experiencia privada de decir, es que yo recibí el Espíritu y en mí se posó el Espíritu y yo tuve una visión. No, hermanos y hermanas, el Espíritu es comunitario y el Espíritu empuja para que la gente comunitariamente bendiga y celebre al Dios de la vida con la buena noticia.
El Espíritu no te va a venir a dar malas noticias. El Espíritu no te va a venir a abrir la boca para que condenes, para que juzgues, para que digas quién se condena. El Espíritu quiere que toda la humanidad reconozca la buena noticia de Jesús, de Evangelio. Y este Espíritu va a estar presente prácticamente en todo el libro, en toda la obra de Lucas. Y uno tendría que vivir de acuerdo al Espíritu, sentir el Espíritu, sentir su Espíritu. ¿Cómo uno puede hacer presente este Espíritu? Pues viviendo en verdad. Tratar de poner en práctica los valores evangélicos, hacer que las personas que no son incluidas sean parte de nuestra comunidad, sean las favorecidas de recibir la buena noticia. Y dice Lucas que la fama de Jesús se extendió por toda la comarca. Ya sabemos que, estamos ya en el año 80, todo esto que se narra ya ha sucedido, ya Jesús... hay misioneros, los testigos oculares comenzaron a hacer esta misión predicando de palabra, son los predicadores de la palabra, de lo que Jesús había hecho o de lo que Dios había hecho en la persona de Jesús, que había curado, que había sanado y cómo lo habían matado y cómo Jesús, el Espíritu de Jesús resucitado, seguía dentro de esta comunidad. Entonces, estas son las experiencias de estas comunidades primeras. Jesús entra a la sinagoga. ¿Dónde más? Donde está la gente, les decía. La sinagoga, que es la reunión del pueblo. A veces no solamente reducida la sinagoga al espacio físico, sino también a la reunión de la gente. Sinagogue es la reunión de la persona, de allí también va a venir el término de eclesía, la reunión de la gente. Donde está la gente reunida, ahí está el Espíritu, allí va Jesús. Jesús es un buen pedagogo, va a donde está la gente. Jesús no espera que la gente le llegue. Yo creo que deberíamos de imitar lo que hace Jesús, es ir a donde está la gente. Si la gente está en la calle, ir a la calle. Si está en el campo, ir al campo. Si está en los medios de comunicación, miren, yo nunca en mi vida, y se los digo honestamente, con miedo, temblando, como diría Pablo, abro la boca para tratar de llevar este mensaje a donde está la gente que utiliza los medios de comunicación. Ahí estoy yo. Que ahora quieren un video más corto, darles un video más corto que en TikTok. Ya nada más me falta hacer malabarismos aquí para llevar la buena nueva de Jesús. Y esto es abrirse al Espíritu para dar a conocer su palabra. Ir a donde está la gente. Por eso, para la gente que esté esperando que vuelva la nueva normalidad de ir otra vez a la iglesia y sentarte y ver, pues te vas a quedar esperando. Hay que llegar ahorita donde la iglesia no está yendo. Y nosotros estamos súper ocupados porque la gente sigue teniendo hambre. Les estaba comentando del curso que vamos a ofrecer y vean tanta gente que ya tenemos registrada. Vamos a ver si todos aparecen mañana. El lunes vamos a estar aquí, el lunes comenzamos, lunes 24 de enero, y vamos a comenzar este curso del Apocalipsis porque la gente tiene hambre y hay que darles una palabra liberadora, palabras de aliento. Entonces llega a la sinagoga y todos lo alaban. Y por allí también después va a decir, porque enseñaban no como los escribas, no como la gente del poder, sino enseña como quien tiene autoridad. Todo lo alaban porque está conectado su palabra con su obra. Jesús vive lo que predica. Y eso es lo difícil a veces del ser cristiano, ¿no? Y dice que fue a Nazaret donde se había creado. Por allí hay un blog que se los recomiendo para no comentar yo esta parte, si Jesús nació en Nazaret o nació en Belén. ¿En dónde nació históricamente? Usted va a decir, en Belén. Eso es lo que nos cuenta Mateo. Les invito a leer este blog que se llama precisamente Belén o Nazaret, lugar de nacimiento. Creo que así se llama el blog, la entrada del blog, y la escribe mi hermano, mi amigo Jesús Peláez, que generosamente nos manda también sus homilías, sus reflexiones. Pueden buscarlas en nuestra página.
porque parece ser que Lucas también sitúa esta relación de Jesús con Nazaret. Bueno, entra a la sinagoga. Sabemos que alrededor de Nazaret, muy cerca está Cafarnaún, y Cafarnaún parece ser que es el centro donde Jesús opera. Y la sinagoga de Cafarnaún es el lugar donde Jesús va a realizar muchos milagros. Y parece que desde allí Jesús anda misionando. Bueno, sea la sinagoga, de donde sea, va allí a Nazaret, entra a la sinagoga y comienza la enseñanza. Utiliza Jesús el derecho que todo judío tenía de decir algo, de comentar algo, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y dice que los sábados va en el día del Señor, en el día del reposo, y se puso en pie para hacer la lectura. Y es muy interesante cómo Lucas escoge justamente ese día se leía la lectura del profeta Isaías. Justamente, es mucha coincidencia, más bien que Lucas tiene un motivo teológico, y ahorita les voy a explicar por qué. Este texto es muy claretiano. Yo muy pocas veces hablo de mi comunidad religiosa y que del padre fundador de Antonio María Claret, San Antonio María Claret, y este era un texto que a él le gustaba mucho. Este es un texto que a él le llenaba, que le inspiraba en su espiritualidad, en su relación con Dios. La idea de Jesús que va a la sinagoga de Nazaret y lee el libro del profeta Isaías. Y fíjense lo que lee Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y ahí termina. Pero dejen que les cuente lo que seguía de la lectura que Jesús tenía entre sus manos. En el original, vamos a llamarle así para que se den una idea, Jesús está tomando al Isaías capítulo 61, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer la buena nueva a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año de gracia del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Fíjense, en el libro de Isaías, en el tercer Isaías, se hablaba del día de la venganza de nuestro Dios. Cuando Jesús entra a aquella sinagoga, prácticamente elimina ese versículo del día de la venganza del Señor. Muy probablemente esto es intencional de Lucas porque tiene que introducir uno de sus temas favorables, el tema de la misericordia, el tema de la compasión de Dios. Este va a ser un tema que va a ser eje transversal en el Evangelio. Jesús no se imagina a un Dios vengativo, a un Dios que vaya a destruir en un juicio universal a los otros pueblos o a traer a su juicio a todos los otros pueblos. Jesús elimina esa parte de Dios para decir: ese no es el Dios que yo represento. ¿Cuál es el Dios que Jesús representa? ¿Cuál es el Espíritu del Señor que está sobre Jesús? El Espíritu, primeramente, que se posa sobre Jesús. No es la primera vez que se posa el Espíritu sobre Jesús. Ya se posó en el bautismo, donde se abrieron los cielos, se oyó la voz de Dios. El Espíritu, ahora este Espíritu que se oyó, que se hace presente en la historia, que se vio, ahora este Espíritu tiene un plan específico y concreto. Y el Espíritu de Jesús no es un Espíritu que ande anunciándose, diciendo: aquí yo voy a caer
a tumbar a multitudes, y shari marijá, y todo el mundo se cae desmayado. El espíritu de Jesús no es un espíritu de multitudes eufóricas que llenas de sentimiento, alaben y canten y brinquen y aquí se siente y aquí está. Y al día de mañana son incapaces de ver el Espíritu de Dios en el pobre, en el que sufre. El Espíritu de Jesús, y este debería ser el Espíritu de toda la iglesia y de todas las personas que hemos sido bautizados, tiene que ser un Espíritu que dé primeramente buena noticia, que nos unja con su Espíritu, que nos consagre, que nos aparte y que nos digas, tú eres también amado como Teófilo, como Teófila, tú eres amado, amada, y tienes que llevar la buena noticia del Evangelio a los pobres. Y si el Evangelio, hermanos y hermanas, no es buena noticia para los pobres, para los excluidos, para los marginados, no es el Evangelio de Jesús. Porque tristemente yo escucho continuamente pura condena, pura venganza, pura discriminación, pura marginación. Están metiendo un evangelio de miedo, de temor. Ese no es el Evangelio de Jesús. Ese no es el Evangelio del Espíritu de Jesús. Podrá ser otro evangelio menos el Evangelio de Cristo. Y si ese no es el Evangelio, si te anuncian un evangelio donde te discriminan, te juzgan, te condenan, pues entonces no escuches. No prestes oído a cualquier lenguaje injurioso que te va a quitar la alegría de celebrar el Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre Jesús porque este Evangelio es buena noticia. Por eso, ¿y buena noticia para quién? Para los pobres, para aquella gente que se creía pecadora, para aquella gente que se creía separada de Dios. Para eso es buena noticia. Y ese es otro de los temas importantes de Lucas. Los pobres en todo su Evangelio. Desde la buena noticia que María quedó llena del Espíritu y proclamó que el Señor hace maravillas en su persona, porque destrona a los soberbios, a los arrogantes, a los ricos, a los poderosos, y en cambio a los sencillos, a los pobres, los colma de bienes. La pirámide se cae y entonces comienza el Espíritu de Dios que crea relaciones, donde los que no contaban ahora cuentan. Y entonces es buena noticia para los pobres, para los que están en la prisión, por miles de gente que vivían en prisioneros porque defendían sus tierras. Y claro, los ricos con un sistema poderoso establecieron las leyes y los encontraron culpables. Para toda esa gente que su único pecado era haber luchado por tierra, por libertad, por vivir dignamente, para eso tiene que ser el Espíritu de Dios buena noticia. Y para eso Jesús se convierte en buena noticia, para anunciarle a esa gente que está esclavizada. Y ahora tendría que venir otra vez ese Espíritu, porque hay mucha gente que nos sigue esclavizando y que vive esclavizada de un Dios de miedo, del Dios de temor, de un discurso que no tiene nada que ver con el Evangelio. Yo me quedo espantado, horrorizado, hermanos y hermanas, cuando escucho de verdad confesiones donde la gente se siente tan miserable, tan pecadora. ¿Y cuál es su único pecado? La ignorancia. Les han metido a un Dios de puro miedo, de puro temor, de pura venganza. Jesús ha eliminado eso para que respires, para que te sientas libre. Y otro de los destinatarios es los ciegos, los oprimidos. Prácticamente toda esta masa de personas excluidas de aquella sociedad donde la religión los había mantenido al margen, ahora son los favorecidos del Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas, y si los pobres, los que no tienen tierra, los migrantes,
las mujeres, los negros, los indígenas, la comunidad LGBT, si a todas estas personas que hemos discriminado por nuestros miedos, pues por nuestros temores, no les anunciamos la buena noticia, entonces no estamos anunciando la noticia de Jesús. Si la madre tierra, si los animales no reciben la buena noticia de cuidado, de protección, no estamos anunciando el evangelio de Jesús. En el evangelio de Jesús, todos y todas las personas que por años, por siglos, por malas interpretaciones se han quedado excluidas, ahora deben de reclamar su espacio, su lugar dentro del reino, de este reino que se está gestando aquí y ahora. Y entonces dice que enrolló el libro, se sentó como quien tiene autoridad. Jesús se sienta, regresa el libro, Jesús se sienta como se sentó Moisés, como maestro, para explicarles y para decir, de aquí no me mueven. Y toda la sinagoga estaba a la expectativa. ¿Por qué? Porque se había brincado aquella idea del Dios de la venganza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve este Galileo, este campesino, a cambiar la Sagrada Escritura? ¿Cómo se atreve a anular la predilección que Dios tiene por el Israel? Y con esto Lucas te está diciendo, ese Israel ya es parte de la historia. Esa historia ya pasó. Ahora se va a formar un nuevo pueblo que incluya y que anuncie la alegría del evangelio, no con miedo, no con temor, sino con la buena noticia que sana, que conforta, que incluye. Y dice que todos esos ojos estaban fijos en él. Y justamente esperarían que les diera una explicación para decirles algo. ¿Y qué fue lo que les dice? Hoy delante de ustedes se cumple esta palabra. Jesús entonces es el promotor de las promesas mesiánicas y este evangelio se hace vida, se encarna en los pobres y no se promete cuando esa gente se muera. Hoy es el hoy de la salvación de Lucas, que comenzó también con los pastores, allá en el capítulo 1. Hoy les anuncio la alegría a esa gente indigente. Por ahí también vean el blog de Jesús Peláez acerca de los pastores. A esa gente que no tiene honor, a esa gente que era considerada ladrona, a esas personas se les anuncia el gozo. Hoy les ha nacido el Mesías. Después, aquí vuelve otra vez, hoy delante de ustedes a los pobres, a los oprimidos, a los encarcelados, a los marginados, hoy se cumple esta escritura. Y después, al terminar del evangelio, cuando esté Jesús crucificado, vamos a escuchar otra vez este hoy. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo, hoy, no mañana, no para cuando te mueras. La salvación de Jesús se ofrece hoy, salvación de sentirse nuevamente amado, querido por Dios. La verdad que, hermanos y hermanas, yo me lleno de pasión cuando leo que su mensaje de Jesús fue provocativo, fue revolucionario. Y me da mucha tristeza de verdad. Y esta es la razón por la cual trato de involucrarme aquí en la pastoral donde estoy ahorita, aquí en México, en esta comunidad rural, porque por lo menos escuchan otra voz diferente. Y no porque lo diga yo. Yo solamente estoy tratando de poner el evangelio en contexto. No me tienes que creer a mí. Dios nos ha dado la libertad, nos ha dado el entendimiento. Yo solamente trato de ponerte elementos para que tú vayas discerniendo. Y tú tienes la libertad de decir, yo quiero estar esclavizado, yo quiero sentirme mejor pecador, yo quiero interiorizar todo ese sentido de culpa. Tú tienes la opción, tú lo puedes hacer. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios tiene un plan para ti donde tú te sientas hijo, ungido, bendecido, separado, donde sientas el Espíritu, pero de una manera que trabaja
en los pobres, en los marginados, en los excluidos, en los que no tienen hogar, en tanta gente que necesita sentir la misericordia y la compasión de Dios. Así que, hermano y hermana, el Espíritu de Dios no se anuncia en grandes multitudes, ni tumba gente, como les decía, ni pregona que cura cáncer, o que ve demonios, o que expulsa brujas, o que yo no sé, porque aquí hay todo esto es lo que me rodea a mí. El Espíritu de Dios se hace presente en sus pobres, en los que luchan por una vida mejor. Muchas gracias por escucharme, gracias por dejarme entrar a tu corazón, y recuerda que tenemos muchos cursos en www.ibicla.org. Nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y que el Espíritu de Dios esté siempre contigo diciéndote: ánimo, vive, sé feliz. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.